Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al programa. Estamos en Honduras Opina, son las 9 en punto de la noche, hoy martes 12 de febrero, ya está cerquita el Día de los Enamorados, el Día del Amor y de la Amistad en Honduras. Dicen que es una fecha comercial, pero al final las chicas se enojan si no les damos un regalo, y yo creo que los chicos también nos resentimos si la pareja no se acuerda. Así es que no se olvide que pasado mañana tiene que tener algún detalle con su pareja o con la persona que ama, e incluso también con sus amigos y con sus amigas. Esta noche vamos a hablar de un tema boyante que está reverberando en los medios de comunicación en los últimos días, y tiene que ver fundamentalmente por lo sucedido en el directorio del Banco Central de Honduras. El directorio del Banco Central de Honduras tiene 5 miembros, uno de ellos es el presidente del banco, otro es el vicepresidente y luego hay 3 miembros del directorio. El Banco Central de Honduras es la institución encargada, es la organización encargada en este país de empujar y de llevar a cabo la política monetaria fundamentalmente. Hace muchos años, antes del 90, el Banco Central de Honduras también se dedicaba a impulsar la economía del país. Ahí había entonces un fondo para mejorar el dinamismo de la producción, había un fondo para mejorar el dinamismo de la vivienda, y entonces en el directorio había gente incluso de las mismas fuerzas vivas, de los sindicatos, de la sociedad civil, que bueno, en ese tiempo todavía no se llamaba sociedad civil. En fin, el Banco Central se dedicaba a un sinnúmero de tareas, pero desde los años 90 para acá y en atención a las directrices internacionales que dio el Fondo Monetario Internacional, se cambió ese rol y ahora está dedicado exclusivamente a dirigir la política monetaria y a compartir junto con el Ministerio de Finanzas el otro elemento clave de la política macroeconómica, que es la política fiscal. Entre los dos tienen que llevar a cabo entonces una tarea de articular tanto la política monetaria como la política fiscal en el país, y para esto el Banco Central tiene 5 directores, un directorio entonces con 5 miembros que deben ser en teoría expertos, especialistas en política monetaria. Hace como 4 años me ofrecieron a mí ser parte de este directorio, y yo le dije al presidente del banco de ese entonces: no, mire, yo no soy experto en política monetaria, yo no puedo aceptar eso, soy macroeconomista, sí, y tengo estudios en general en economía, pero uno debe ser consecuente con estas cosas. Pero para hablar de estos temas, yo tengo una invitada muy especial en esta noche, a mi amiga Claudia Mendoza. Claudia. ¿Qué tal, Julio? Es un gusto estar acá contigo, compartiendo una temática que creo que es muy importante y tiene que ver... O una temática alrededor de la cual vamos a valorar otras situaciones. Es correcto, el deterioro institucional y la calidad del servicio público. Ya me explayé yo en el tema del Banco Central, pero yo te quiero preguntar... Sí, porque no hay que aclarar, yo no soy economista, yo no soy experta en políticas relacionadas con el Banco Central, entonces vamos a platicar alrededor de este tipo de nombramientos interesantes que se están dando. Es correcto, Claudia es investigadora del Centro de Estudio para la Democracia, el CESPAD, que muy seguido nos está ilustrando con estudios que realiza sobre la temática de políticas públicas, También soy periodista. La democracia y los movimientos sociales en general. Vos sos miembro de ese centro, ¿no? Así es, yo trabajo con el Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, y también soy periodista. Exacto. Trabajo para una cadena internacional, Univisión. Entonces me dedico a fungir en los 2 roles. Así es. Pero vamos a hablar un poco más relacionado con el CESPAD, ¿no? Y desde el CESPAD, pues nosotros hemos trabajado muchas temáticas al tenor de que nos hacemos llamar una organización que construye pensamiento. Así es. ¿Qué es construir pensamiento? Es muy interesante, ¿verdad? Nosotros valoramos, hacemos documentos en los que valoramos el contexto, analizamos temáticas, escribimos sobre temáticas, hacemos propuestas en cierto modo, sobre todo aquellos sectores que pueden utilizar este conocimiento como herramienta de lucha. ¿Qué tipo de temáticas? Hay muchos temas que a veces quedan fuera de la agenda periodística, fuera de la agenda digamos, de lucha de las entidades que deberían estar sobre eso. O se quedan únicamente en el titular, en la descripción de la noticia, no profundizan. Así es. Por ejemplo, hay mucho conflicto territorial en el país, producto del extractivismo, un modelo que se aplica en el país con fuerza desde el año 2000 y hacia la fecha, traduciéndolo a términos prácticos, se trata de concesiones que se hacen, por ejemplo, Julio,
a empresas que vienen a explotar desde la minería, nuestros suelos, desde los ríos, a través de hidroeléctricas, la energía, etcétera, ¿no? Pero hay toda una problemática alrededor de este tema. Comunidades que en los últimos meses, por ejemplo, se han levantado con fuerza, demandando el respeto de su decisión, demandando convenios que ha suscrito el Estado. Y alrededor de este tema, pues nosotros hacemos documentos, volviendo a la pregunta original, generamos de alguna manera algún tipo de herramienta de lucha, porque como estamos analizando las problemáticas, vemos los diferentes factores o situaciones que acontecen alrededor del tema. Entonces, eso somos desde el CESPAD, analizamos democracia, corrupción, funcionamiento o no del sistema judicial del país, etcétera. Hay una gama de temas interesantes que pueden leer en nuestra página web. Así es. Y hablando de eso, Claudia, porque estabas mencionando ahora este encasillamiento que se le ha hecho al Estado hondureño, da la impresión de que desde el extranjero se mira al Estado hondureño únicamente como una región de explotación de sus recursos naturales. Pareciera que no tuviera más cosas Honduras que sus recursos naturales, ¿verdad? ¿Cómo ves vos esta problemática y cómo ha afectado la economía del país en los últimos, bueno, la economía y la convivencia en el país en los últimos 20 años, diría yo, ¿no? Es que yo creo que es interesante, Julio, porque alrededor particularmente de esta temática hay mucha invisibilización de información. El tema de las concesiones es más fuerte de lo que cualquiera puede imaginarse. Hay mucho ocultamiento de datos que te pueden decir cuánto territorio tenemos oculto, para qué hay tanta concesión. Y yo no soy economista, pero me atrevería a decir que si ustedes y todos los demás carreras afines o profesiones afines al tema se metieran de lleno al tema del extractivismo, creo que podríamos encontrar que es una veta de oro nueva, es el oro verde de los 2000 en Honduras. Lo que pasa es que no se toca el tema y los medios de comunicación, muchos no les interesa el tema, no lo entienden, no vende esta temática. Y que ha traído, como decía hace rato, pues una serie de conflictos socioterritoriales que no abonan para nada al desarrollo de los pueblos. Porque en el marco de este concepto que es desarrollo y que puede ser muy amplio y muy subjetivo, tenemos que el extractivismo se vende precisamente como una política que genera desarrollo en los pueblos. Creo que la sociedad civil organizada y el mismo Estado nos quedan a deber, por ejemplo, estudios que con propiedad nos digan, sí, una vez que esta empresa minera o esta empresa hidroeléctrica se instaló en estos poblados de tal sector del país, se ha generado este potencial y tenemos este tipo de desarrollo en esta comunidad. A ojo de buen cubero y como periodista y como investigadora del CESPAD, lo que tenemos es justo nada de eso. Las comunidades donde se han instalado, por ejemplo, estas empresas, siguen siendo las mismas comunidades, con las mismas carestías básicas, con la misma mecánica o dinámica de salir adelante. No hay tal desarrollo, Julio. Pero como te digo, lo veo a ojo de buen cubero y con la superficialidad que podemos o no abordar la temática. Hay un estudio, un libro muy interesante, que me parece a mí que es el mejor libro de economía que se ha escrito en este siglo. Y no quiero ser grosero con los demás investigadores, pero a mí realmente me dejó muy impresionado y siempre que puedo hablo de él. Es un libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? No sé si alguna vez lo has visto. No, ese no. De dos profesores, uno de la Universidad de Harvard y otro de la Universidad del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Daron Acemoglu, turco, americano, y el profesor James Robinson. Ellos dicen que justamente lo que determina la diferencia entre un país desarrollado y un subdesarrollado es la posición frente a las instituciones que ellos tienen. Entonces, que hay países que tienen instituciones extractivistas, caso de Honduras, caso de México, caso de... América Latina está inundada con el extractivismo. Y instituciones inclusivistas o instituciones inclusivas, ¿verdad? En donde las instituciones asocian a la ciudadanía para ser partícipes Entonces, en este caso práctico, de ganancias para que generen desarrollo. Exactamente. Entonces, nada de malo tiene el uso adecuado de los recursos naturales siempre y cuando se hagan desde una perspectiva de inclusividad. Mira, yo soy radical en cuanto al tema de minería, porque la minería hasta el momento en Honduras no ha dejado ninguna opción a decirte es buena. Todo lo que hemos Ninguna. Exacto, ningún tipo de minería, ni a cielo abierto, ni de los otros tipos que hay. Lo que han dejado es daño serio, ecológico, medioambiental. Y a la salud de las personas que trabajan en ella. Personas. O sea, nadie de las personas que trabajan en la minería y ninguno de los territorios que han estado vinculados a las acciones de minería en el país se puede decir que se ha desarrollado. Y relacionado con esa otra arista del concepto que mencionabas, el tema de la inclusión. ¿Qué tenemos más bien al contrario cuando la población demanda inclusión? Porque hay muchos proyectos extractivistas que ya están instalados en el país
contra los que no puedes hacer nada, ¿no? No puedes hacer nada contra, ya están instalados. ¿Qué hacemos? Se podría cambiar la política de manejo de ellos, ¿no? Y ser inclusivos en este caso con las poblaciones. Pero lo que tenemos de respuesta por parte del Estado son comunidades reprimidas, atacadas por los cuerpos policiales y militares del país, en lugar de llamarlos y sentarlos y ver, bueno, ¿qué? ¿Cuál es la demanda que tienen? No, pero acá lo que tenemos es esos conflictos socioterritoriales que se dan al tenor de militares y policías atacando nuestras comunidades. Y cuando digo atacándolo es literal, lo que pasa que es otro tema invisibilizado por la prensa hondureña. Correcto. Pero tenemos gente golpeada, gente gaseada, gente procesada judicialmente, gente perseguida, gente que tiene que estarse escondiendo, y esa es otra temática que la prensa y los investigadores de profesiones, oficios afines a esta temática nos quedan a deber en el país. ¿Y cuál es el rol que le ves vos al sector público en toda esta dinámica? Porque me da la impresión que, y no sé si estamos en sintonía en esto, que depende muchísimo de la actitud de quienes toman decisiones de política en el país para que haya cambios o no, porque al final no es que nosotros, y eso lo dicen Acemoglu y Robinson en su libro, no es que los países subdesarrollados estamos condenados, nacimos pobres y estamos condenados a ser pobres para toda la vida. Algo puede cambiar, pero ¿cuál es el rol que le ves al sector público en esto? Hágame el honor, señor economista, y en términos prácticos y sencillos, para que la gente que nos esté viendo entienda qué es sector público. Me refiero al gobierno, Exacto. a las personas y al tinglado organizacional que se alimenta de los impuestos de la gente. Estamos hablando de las instituciones y de los órganos y todos que componen el aparataje gubernamental. Te voy a hacer una analogía para responderte. Es tan importante como importante es para mí el buen funcionamiento de mi corazón, de mi páncreas, de mi colon, de mi vaso, de esos órganos vitales, así de importante. ¿Qué pasa si yo como ser humana tengo descompensaciones internas y mi corazón está afectado, mi páncreas empieza a fallar? Obviamente voy a tener un deterioro serio en mi estilo y calidad de vida. ¿Sí? Si hacemos la analogía con estas instituciones y órganos que conforman el sector público, ¿qué vamos a tener si, haciendo esa analogía, insisto, la Secretaría de Educación, que sería el páncreas, la Secretaría de Salud, que sería el corazón, la Secretaría de, ¿qué te digo? Dame otra secretaría. De Obras Públicas, que podría ser el colon, están fallando. ¿Qué vamos a tener dentro de la estructura? Con una sola que esté en mal estado. Exacto, con una sola. Pero si seguimos haciendo esta analogía, te vas a dar cuenta, y caemos al tema de analizar toda la infraestructura estatal, estamos en decadencia, todas están enfermas, todas están corroídas por muchos males. El principal, la maldita corrupción, que tenemos campante, descarada, abierta. Entonces, ¿cómo va a funcionar, volviendo a la analogía, tu páncreas, que sería la estructura dentro del sistema educativo? Si nuestras poblaciones no tienen escuelas, y si hay escuela, es una para miles de niños con un maestro que llega cuando le da la gana, cuando tenemos un sistema educativo obsoleto, que da hasta pena cuando ves los adelantos, las nuevas tendencias que hay en países desarrollados. Seguimos todavía memorizando textos que memorizaron tus abuelos con los mismos folletos, incluso hasta dentro de a nivel superior en la Universidad Nacional. Y tengo que decirlo, a pesar de que yo soy funcionario de esta institución, tengo que aceptar que todavía en muchas facultades los profesores siguen enseñando con los cuadernitos con que aprendieron ellos hace 20, 30 años. Y estamos hablando de una institución que debería ser la vanguardia. Exactamente. En la innovación tecnológica en el país. Y así podemos hacer este juego para que quede más claro de qué estamos hablando, ¿verdad? Y cómo está funcionando esto. Porque si vamos también al sector salud, hombre, todavía hay muchas comunidades nuestras que las mujeres siguen pariendo con parteras porque no hay un centro de salud. Creo que te están haciendo llamadito, ¿verdad? Interesante, sí, ya está sonando la musiquita. Pero vamos a volver dentro de unos minutos a seguir hablando con Claudia. Estamos charlando de forma muy interesante sobre cuáles son los grandes problemas que están afectando el desarrollo del país y qué rol tiene el sector público en esto. Y más adelante vamos a ver qué es lo que está pasando con nuestros funcionarios y con la elección de nuestros funcionarios, porque al final es algo que hay que tocar. Mucha gente se queda callada y nosotros no nos podemos quedar en ese sentido sin decir nada. Así es que ya volvemos. Esto es Honduras Opina. No se vayan.
Bueno, mi nombre es Freddy Cerrato, gerente propietario de Autoélite. ¿De dónde vengo? Pues de una familia muy luchadora y tomé la decisión de montar un taller. Empecé de una manera bien graciosa, se podría decir, porque ni siquiera herramientas tenía. No se me olvidan las palabras de un amigo que me dijo, empezaste el taller con pura fe, y pues aquí estoy. Tengo un equipo directo con mecánicos, pintores, ayudantes, son 15 personas. Indirectos hay muchos. Bueno, pues en lo personal, un consejo, ¿verdad? Todos, es que yo nunca he sido partidario de emigrar del país, a decir, no, me voy para allá a trabajar porque aquí no hay oportunidades. Mentira. Aquí hay oportunidades, aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucho potencial. Así que emprendan su negocio, trabajen, métanle. Aquí se puede salir adelante. Recomiende o sugiera esa historia de superación que hacen ver Rostros del Cambio. Escríbanos a rostrosdelcambio@gmail.com. ¿Te gustaría aparecer en un comercial de desodorantes? No. Tengo axilas oscuras. No, axilas no. Dove presenta el primer antitranspirante con serum aclarant y vitamina B3. Gracias a su fórmula innovadora, reduce las manchas de las axilas en 7 días. Nuevo antitranspirante Dove con serum aclarant. Reduce las manchas de las axilas en 7 días. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes tienen sus debilidades, tales como hormigueo y entumecimiento. Por eso existe Neurobión, que con su adecuada dosis de vitaminas B hace posible aliviar este tipo de molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes a tener nervios saludables. Mejores amigos, compartiendo grandes momentos y aventuras. Y además manchas y bacterias que causan enfermedades y malos olores. Para combatirlas, llegó el nuevo detergente Sedex antibacterial. Su poderosa fórmula elimina el 99.9% de las bacterias, mientras remueve las manchas más difíciles y deja la ropa con un increíble olor. Nuevo detergente Sedex antibacterial. Comienza tus mañanas con lo más actual en la información nacional e internacional. En Hechos AM, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por TV Azteca Honduras. El mundo de los negocios puede ser riesgoso. Solo la seguridad te llevará al éxito. Que la seguridad de tu empresa sea nuestra prioridad. Smart System Security, especialistas en seguridad física y electrónica para empresas. Llama con seguridad al 2202-0770. Volvemos a su programa Honduras Opina en esta noche de martes, 12 de febrero del 2019. Estamos hablando un poco de cómo el mal funcionamiento del sector público en el país puede ser la raíz y la causa de los grandes problemas nacionales. ¿Qué opinás sobre lo que ha estado pasando? ¿Realmente consideras que estamos en decadencia? ¿Lo reafirmás, lo que dijiste en el segmento pasado? Reafirmo que estamos en decadencia, Julio. Reafirmo que tenemos un Estado cooptado y funcionando muy mal. ¿Crees que hubo un momento que funcionaba bien el Estado hondureño? Porque ¿cómo explicar esta miseria, esta pobreza que históricamente ha tenido el país? Exacto, porque esa es la palabra clave, histórica. No vamos a atribuir toda la problemática que tenemos a Juan Orlando Hernández. Esto es un acumulado que hoy nos permite ver, incluso por la era de la informatización que tenemos hoy día, muchas situaciones que antes estaban ocultas, que antes estaban calladas. Y este es el acumulado de muchos gobiernos que mal han administrado nuestro país. Por supuesto. Correcto. Que lo es. No cabe duda que esto siempre ha pasado. Fíjate que mucha gente hace 30 años o 25 años criticaba lo que sucedía incluso en el mismo Banco Central de Honduras. Yo recuerdo que hubo un miembro del directorio del Banco Central de Honduras que era veterinario. Imagínate. Entonces, y eso fue en tiempos del doctor Reina. Entonces, lo que sucede es que nunca en la historia del país había tenido la gente acceso a tanta información como ahora, ¿no? Y eso hace grande la diferencia.
relacionado con el tema que estábamos discutiendo, el caso que mencionabas hace rato, los nombramientos dentro de la estructura estatal que tenemos de funcionarios de alta envergadura que no son competentes para hacerlo, ¿no? Claro. Y vos mencionabas, por ejemplo, el caso de la hija de Mauricio Oliva, el presidente del Congreso Nacional de la República, que a todas luces es una de las mayores sinvergüenzadas que pudieron haber hecho estos políticos. Como bien apuntabas en la primera parte vos, ¿qué se requiere para que un funcionario obtenga la más alta titularidad dentro de una institución como el Banco Central de Honduras? Son una serie de competencias que están sustentadas en una experiencia vasta, ¿no? Y de conocimiento. ¿Lo tiene esta chiquilla? Claro, la ley, fíjate, la ley no es taxativa Sí. respecto a ciertas cosas y creo que ahí tenemos un gran problema. Sí. Yo les he venido diciendo mucho en el caso, y nos vamos a referir muy brevemente a este caso del Banco Central porque creo que hay que abordar la problemática de una forma más integral. Pero en el caso del Banco Central, en los países serios, en los países en donde la política monetaria se toma como algo fundamental para que la economía pueda funcionar bien, el banco tiene que ser totalmente autónomo. Ellos mismos eligen a sus propias autoridades y eso está establecido en la misma ley. Por ejemplo, te menciono un solo caso, el caso de Chile. Se dice que es un país que ha tenido mucho éxito a nivel económico en los últimos 30, 40 años. En Chile hay 10 directores en el Banco Central, pero los 10 tienen que ser economistas. Primera. La ley es la primera. Y luego tienen que ser personas que provengan del sector financiero y que, si es posible, sean de carrera. Y además, el Banco Central de Honduras, de Chile, es totalmente autónomo. Las decisiones que el Banco Central toma en ese país y en otros, no solamente ahí, en Uruguay también, en Perú también, para mencionar casos latinoamericanos, no pueden ser desobedecidas ni por el presidente de la República ni por nadie, ¿no? Claro, y esto, tenés razón cuando mencionás que hay un problema mucho más allá del Banco Central, ¿no? Claro. Recientemente vimos, por ejemplo, el nombramiento de un profesional en las ciencias forestales, dirigiendo, en mi opinión, una de las secretarías más importantes del país, como la Secretaría de Educación. Si no es la más importante, quizás, ¿no? La más importante, exactamente. Tenemos una odontóloga dirigiendo la política migratoria en el país, porque el cargo que ella tiene es un cargo muy importante. Y así creo que podríamos hurgar y escudriñar y encontraríamos que hay unas ilogicidades interesantes que son propias de un modelo cooptado por los políticos y la corrupción, ¿verdad? Siempre sigue aflorando el compadrazgo, el nepotismo en algunos casos, que llevan a corrupción, porque el nepotismo también es corrupción, Julio. Así es. Ese es un problema adicional, es decir, a la falta de meritocracia, ¿verdad? Tenemos Exacto. una ley de servicio civil que data ya de 51 años, o 52 años, ya fue aprobada en 1967, la ley de servicio civil que está vigente ahora y no tiene ningún elemento que permita que haya meritocracia para poder avanzar en el escalafón de los cargos públicos. Y así sucesivamente, pero a esa falta, digamos, de alicientes adecuados para que haya una verdadera meritocracia en el país, está el tema del uso de los fondos públicos y de los puestos de trabajo en el sector público para la familia y los amigos y amiguitas de la mayoría de los empleados. Y lo hemos visto. Lástima que el programa ya va a terminar, pero hay tanto que comentar sobre esas temáticas, ¿no? Hemos tenido resultados tibios para algunos, importantes para otros, pero por ejemplo de una acción de la MASI, como ha develado situaciones que antes vos nunca te hubieras imaginado que conocerías, ¿no? Claro. En donde hay familias hasta como la presidencial involucrada en corrupción, hay evidencias de cómo el presidente actual de Honduras se financió su campaña política, en este caso con el caso Pandora, valga el juego de palabras. Entonces es importante, interesante también cómo estos cargos, estos puestos vienen a servir para drenar el erario del país. Así es. Claudia, y ya pasando a la pregunta más importante quizás de todo programa, ¿qué hacer? Lo que decía Chemyshevsky, ¿verdad? Y luego lo replicó Lenin en su famoso libro en 1902. ¿Qué hacer? ¿Qué debería de hacer, por ejemplo, la ciudadanía en este caso? ¿Cuál debería ser el rol, por ejemplo, de ustedes, de las instancias de pensamiento, pero también el rol de la academia, el rol de las organizaciones gremiales para evitar esto? Has mencionado actores, creo que son claves. Porque ya el tema de la publicación, el tema de la denuncia pública, como que no sacude, ¿verdad? Exactamente. Como que se queda ahí, bueno, sí, supimos que Julio Raudales era un corrupto y se robó tanto, ¿y? Pero detrás de todo esto tenemos un sistema también judicial que no funciona, o que está cooptado también por los políticos. Tenemos una corte llena de magistrados que obedecen a los políticos. Si nos vamos un poco a las raíces, elegidos por otro poder del Estado, es que es una vergüenza.
Entonces, ¿qué independencia de poderes vamos a tener? El rol de la sociedad es muy importante en este sentido, pero ya es un rol demandativo, confrontativo, Julio. Yo no veo otra opción. Los gremios deberían estar más encima, no solo cuando les tocan sus propios intereses. Creo que debe ser una preocupación más colectiva, más integral y no solo a nivel individual o de gremios. Pero sí, definitivamente necesitamos una sociedad más demandante de cambios, pero con herramientas que hay que discutir. Dijiste algo que es muy importante, y voy a aprovechar los últimos 2 minutos del programa para que me lo repliques y me le des mejor forma. Los gremios han estado, en algunos casos, el Colegio de Economistas se pronunció en este caso particular, el Colegio Médico se ha pronunciado en otros, no escuchamos a los colegios magisteriales decir nada sobre el tema de la educación, pero más allá de la denuncia, y eso fue lo que comentaste hace poquito, ¿cuál debería ser ese rol de estas estructuras? Yo quizás suene utópico, pero yo esperaría un colegio de economistas que se siente a analizar qué está pasando con la macro y la microeconomía en el país, que se siente a analizar algo mucho más allá de lo que me compete solamente como gremio, y que con sus conocimientos y con la materia que representan ayuden a señalar, a denunciar, a criticar y a dar opciones. Claro. Dentro de la materia que competen. Y creo que cada gremio, cada sector diferente debería estar obligado a hacer esto ante la semejante crisis que tenemos, Julio. Yo apuntaría hacia esa dirección. Bueno, el Colegio Médico, te repito, lo hizo. Yo siento que la doctora ha tenido un rol bastante valiente al respecto al denunciar algunos elementos que no tienen que ver exactamente con el gremio. Lo mismo ha pasado con el Colegio de Economistas. Los economistas también, y yo vengo saliendo de la presidencia del colegio, hicimos un gran esfuerzo desde los últimos 2 años para tratar de darle algunas luces, sobre todo en temas como el pacto fiscal. Pero más allá de eso, ¿por qué se ve la sociedad civil, en este caso las organizaciones gremiales, la academia misma, las ONGs y las mismas organizaciones campesinas y obreras tan pasivas desde un tiempo para acá? Probablemente sea para mí un tema relacionado con el descrédito que tiene el sistema, ¿verdad? El hecho de que sabes cómo está la situación de cooptada por los grupos diversos de poder y probablemente crees que no hay opción y no te querés desacomodar. No te querés desacomodar y empezar una lucha que podría generarte anticuerpos, pues. Yo creo que es una pregunta válida y muy profunda. No tendría una respuesta, pero sí definitivamente coincido en que tenemos una sociedad demasiado pasiva, una sociedad que aguanta todo, por mucho menos que lo que ha pasado en Guatemala. Guatemala se mandó al carajo a un presidente. Exactamente. Y aquí han pasado situaciones como, por ejemplo, pruebas y evidencias que inculpan al presidente actual que tenemos en corrupción, el mismo hermano del presidente que está acusado en Estados Unidos por narcotráfico, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Creo que hay que repensar maneras y estrategias, Julio. Creo que hay que repensar también qué le está pasando a la sociedad, de qué manera podríamos reactivar esta sociedad para que conjuntamente luchemos contra la corrupción, que es uno de los males peores que tenemos actualmente. Y en un último minuto, Claudia, ¿cómo ves el futuro del país? Yo soy bastante nefasta y negra para verlo. Bueno, ¿sabes? ya somos dos. Sí. ¿Sabes por qué, Julio? Cuando discutimos, así brevemente, la vez pasada discutía con otro colega y me decía, colega, sobre el tema de corrupción en el periodismo. Sabes que la mayoría de los medios de comunicación están cooptados por las estructuras estatales. Aquí hay listas en la Secretaría de Finanzas, hay listas de periodistas en el Congreso Nacional, en Casa Presidencial hay una lista importante y dependiendo del sapo es la pedrada. Así se le da la prebenda mensual a cada periodista. Hay corrupción en más de un 90% en los medios de comunicación. Ahí están todos los medios de comunicación. Entonces me decía, pero compañera, es difícil salir de esto. ¿Por qué? Porque el sistema te subsume. Y yo me quedé como condorito. O sea, prácticamente lo está aceptando, ¿no? Entonces le dije, ¿vos sos corrupto? No. ¿Estás en alguna lista de estos periodistas pagados? No. ¿Por qué? Porque mis papás me enseñaron a ser honesto. Suena tan sencillo, Julio, pero tan complejo de aplicarlo. Tenemos una sociedad en general decadente de valores. ¿Cómo recuperar esto? Yo creo que es un tema preocupante y difícil, porque es un tema estructural. Complejo, ¿no? Complejo y que toca prácticamente todas las estructuras del país, ¿no? Y exactamente. De nada te va a servir cambiar leyes, de nada te va a servir señalar esto, meter a la cárcel a los políticos, si no tenés una sociedad que esté cimentada sobre valores, Julio. Totalmente de acuerdo, Claudia. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Creo que muy pronto vamos a tener la oportunidad de continuar conversando sobre estos temas con tus colegas, con Francisco, con Gustavo y con el resto. A ver si un día me los traigo todos para acá para que hablemos un buen rato de eso. Estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Ha sido un gusto compartir esta noche contigo. A vos. Y a ustedes, amigos, amigas, nos vemos el próximo martes en su programa Honduras Opina. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.